a grabar. Eh, y bueno, entonces les vamos a dar oficialmente la bienvenida a nuestro café jurídico. Es el cuarto del año, pero el primero de este cuatrimestre. Continuando con esta idea de, bueno, de tocar temas de actualidad y también de empezar a invitar a nuestros profes. Así que bueno, tenemos el honor de hoy contar con Samantha, que bueno, muchos de ustedes ya la habrán tenido como profe. No sé si vos reconoces por ahí, Samantha, algún alumno. Eh, Voy a presentarla oficialmente. Samantha es, bueno, abogada bueno, Samantha la Bruta, ¿no? Abogada por la UBA, es directora de la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio de Hurlingham, es docente de UFLO, también en UCALP, que es la Católica de La Plata, ¿no? eh, Sí, y en UNTREF, y es vicedirectora del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de San Martín y miembro activo del Instituto de Derecho de Consumidores en FACA. Bueno, el tema que propusimos y bueno, que por supuesto a Samantha le interesa mucho y viene trabajando mucho en esto es el de el sobreendeudamiento, ¿no? Que justamente conversábamos hace un ratito, es un tema que muy de actualidad. Hoy había una marcha vinculada con eso y bueno, creemos que al margen de ser una cuestión vinculada con la carrera, con la materia, bueno, es un tema de suma actualidad y bueno, muy interesante para todos. Así que, eh, sin más, te doy la palabra. En cualquier momento va a aparecer Pablo, pero bueno, ya arrancamos, así no nos demoramos. Samantha, te paso la palabra. bueno, ¿cómo andan? Puedo tomar el bastión ahí de Julieta que hablaba de esta marcha que iba a haber hoy. Esta marcha fue rara, fue atípica porque fue una iniciativa en un principio medio de autoconvocados, entendiendo que si ustedes prenden cualquier televisor hoy o miran cualquier red social, no hay publicación que no aparezca hablando del sobreendeudamiento en algún punto o del tema de deudas o del tema de la morosidad. Es como que oh, nos invade, nos invade. Lamentablemente es un tema que yo vengo trabajando hace más de 2 años, incluso lo vengo viendo de a poquito, soslayadamente antes de la era Milei, se agravó mucho más, pero se viene trabajando hace mucho en cómo prevenir lo que no se pudo prevenir y en lo que llegamos hoy, que es el sobreendeudamiento, ¿sí? Em, yo creo que yo tengo un power que siempre tiene la primer mirada, la primer filmina dice, del sobreendeudamiento no se sale solo. Y eso es claro. ¿Y por qué? Y este power lo armé mucho antes de escuchar las declaraciones de algunos funcionarios que decían que si la deuda es privada, se arregla entre privados, como que ninguna esfera de los poderes que tenemos, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, se tiene que meter en esta situación, en lo cual no estoy para nada de acuerdo. Creo que es un problema que atraviesa a todos los poderes. Primero, una de las cuestiones es que nos falta legislación, chicos. O sea, nos falta legislación sobre sobreendeudamiento. Ahora les voy a contar cómo fuimos allanando un poco el camino para que eso termine teniendo una ley específica sobre el tema, eh, pero al faltar legislación sobre esa situación y al faltar límites a otras legislaciones que están siendo modificadas, derogadas y demás, eh, genera también una intromisión de alguna forma de este tema dentro del Poder Legislativo, ¿sí? Dentro de los que tienen que hacer las leyes, dentro de los que tienen que corregirlas, ¿sí? Y ni hablar del Ejecutivo a nivel provincial, municipal, nacional. Es un tema que atraviesa, como ven todo. Incluso el cuarto poder que le dicen a la prensa, ¿no? También está atravesado, porque hoy la prensa habla sin saber, chicos, muchísimo sin saber. Trae invitados a los streaming, a las radios, no tanto en la gráfica se cuidan muchísimo más, pero y a los programas de televisión de gente que no tiene idea de lo que está hablando cuando habla del endeudamiento, del sobreendeudamiento, de las tasas
y de la educación financiera, algo tan importante, ¿no? Hay muchos colegios, incluso en el que va mi hijo, por ejemplo, que es adolescente, ya está terminando, que ya empezaron a incorporar como una temática la educación financiera dentro de la currícula, ¿sí? Y me parece importante. No lo veo tan importante tal vez en el jardín o en primer grado, como lo quisieron hacer en muchos proyectos. Me parece que tendría que estar un poco más arriba, porque ahí no me saben ni sumar, pobrecitos, pero sí me parece que se trate. Bienvenido. Eh, entonces, bueno, esta es como una intro para que entiendan que la marcha de hoy tenía un sentido, que era esta gente en la que nos representa a todos porque todos tenemos una deuda, ¿sí? Generalmente una tenemos, dos también, y ahí se genera una diferencia también, que varias veces hablamos, entre, o la pregunta, ¿no? ¿Hay diferencia entre el endeudamiento y el sobreendeudamiento? Entonces ahí ¿a usted le parece que hay? A ver, charlemos. ¿A usted le parece que hay una diferencia entre el endeudamiento y el sobreendeudamiento? ¿Entienden si la hay? ¿Cuál sería más o menos? Con palabras así llanas, porque esto es una charla, ¿eh? No es una clase. Y yo creo, hola, profe. Yo creo que el sobreendeudamiento puede darse también como está pasando ahora, porque una cosa es endeudarme porque, no sé, me voy de viaje, gasté de más y por ahí eso, o por cosas de la vida cotidiana, pero bueno, el sobreendeudamiento creo que es lo que está pasando hoy, que también estoy viendo un montón de cosas en la tele, con el tema de por ahí endeudarse ya para pagar servicios, para el colegio, justo estaban hablando de que los colegios privados no cobran, o sea, la gente se demora en pagar, o sea, como que entiendo que el sobreendeudamiento tiene que ver ya, bueno, obviamente, con algo excesivo y lo asocio mucho ya a cosas básicas, como, bueno, el supermercado, la prepaga, el colegio, como que siento que va más por ese lado también. Y esta cuestión de que ahora es tan fácil que te den un crédito y que nada, todo lo de las plataformas, me parece que va más por ese lado, como ya más por un lado más de necesidad y de por ese lado. Claro, claro, sí, porque ustedes tienen que tener en cuenta una cuestión. Una deuda nace constantemente en nuestra vida, todo el tiempo estamos endeudados. Y por el simple hecho, por ejemplo, de que no creo que acá muchos de los, no sé cuántos somos ahora, 23, eh, yo creo que de los 23, si no somos los 23 mismos, con suerte, dos o tres no tienen tarjeta de crédito, cuatro o cinco, no sé. El resto, todos en general tenemos una tarjeta de crédito, aunque sea una. Aunque sea la que deriva de la cuenta sueldo porque me engancharon con el paquete, o la que deriva de la plataforma fintech o billetera virtual que me la dieron gratuita y que ahí ni siquiera la tengo que usar en plástico porque ahora tienen esa cuestión de que se puede usar online sin el plástico. Bueno, todos. Y al tener una tarjeta de crédito y utilizarla, ya generamos una deuda, porque no estamos pagando en el momento, aunque pensamos que sí, ¿sí? Porque nosotros tenemos un banco, una financiera de respaldo, que es la que paga por nosotros de entrada, pero nosotros a esa financiera o ese banco emisor de la tarjeta es al que después le debemos, ¿sí? Esto es muy importante que se entienda porque parece una tontera, pero hay gente que no entiende que si se paga con la tarjeta de crédito el colegio, ¿sí? Y yo después no pago la tarjeta de crédito, yo al colegio no lo debo. Yo lo que debo es plata al banco emisor de la tarjeta de crédito o a la financiera emisora de la tarjeta de crédito, pero no al colegio. Esto parece una tontería, reitero, pero es súper importante porque ha habido hasta seguros que no han querido liquidar siniestros pensando de que la deuda es con el seguro y la deuda estaba con el banco, que el banco ya había puesto la plata al seguro y el débito se había hecho por más que la persona deudara al banco un montón de dinero. Bueno, Sí, eso, perdón, no, pero eso, hola, buenas tardes a todos. Sí, igual, eso es más un engaño de parte del productor o de la misma aseguradora, porque ellos a la plata la ingresa a ellos. Sí. Y la gente en obvio. el desconocimiento también como que entra en esa jugada por la misma ansiedad, los nervios, todo lo que produce un sobreendeudamiento, obviamente, ¿no?
Claro, como dice ahora, incluso también esta artimaña, no solo de una productora o de un productor de seguros, sino también pasa cuando nosotros tenemos adheridos débitos automáticos, ¿no? A nuestras tarjetas y muchas veces en un mismo mes nos cobran 2 veces. Por ejemplo, porque nos entró justo en la factura anterior, en el resumen anterior no entró y en este entra 2 veces y nos queremos suicidar. Y ahí ya nos sobreendeudan, porque si bien ya teníamos más o menos pensada la deuda inicial, que era este débito por 45, ahora tengo que pagar 90, ¿sí? Bueno, todas esas situaciones hacen que una cuestión de una deuda simple, como ya estar endeudado con una tarjeta de crédito, tenerla y usarla ya es una deuda y es algo muy común, que estamos muy acostumbrados, se termine convirtiendo en un sobreendeudamiento. No vamos a hablar de todas las cuestiones económicas que atraviesa un país para que esto cada vez sea más visible y cada vez lamentablemente le pase a más personas. Pero no podemos dejar de mencionarlo tampoco. ¿Por qué? Porque que, que haya una deuda quiere decir, y un sobreendeudamiento, quiere decir que el pasivo que tiene una persona no alcanza para pagar el activo, ¿sí? O sea, en términos criollos, lo que yo gano no está alcanzando para pagar mi nivel de vida. Y como decía Paula, no estamos hablando de, lamentablemente hoy, no estamos hablando de gente que se endeuda para viajar. No estamos hablando de gente que por ahí se endeuda para terminar la casa, que también es algo súper loable porque tiene derecho a una vivienda digna, a vivir bien. Estamos hablando de gente que se endeuda para comer, ¿sí? Porque las mayores deudas que hoy se están viendo son en temas de supermercado, ¿sí? Que encima se generan compras en cuotas y cuando voy a pagar la primera cuota ya volví a comprar en el supermercado, entonces genero la segunda de la otra más la primera de esta nueva compra y eso termina llevando a esta rueda que genera el sobreendeudamiento del consumidor. Vuelvo a repetir, como decía Paula, hoy se paga el colegio, las prepagas, los impuestos, porque muchas veces al 15 más o menos se llega con el dinero y ya después no, y hay que seguir viviendo. Y para no generar una deuda, uso la tarjeta, pero genero otra, ¿sí? Y después, obviamente, ni hablar del tema de los préstamos, ¿no? Que terminan generando toda esta situación de una deuda tras otra deuda tras otra deuda. Para no aburrirlos y hacerlo un poco más recreativo, datos que podemos tener en cuenta es que la tasa de morosidad de las familias que hoy tenemos, perdón, en los niveles más altos de los últimos 10 años. Hoy una de cada 5 personas que toma una deuda no la puede pagar contemplando entidades bancarias y no bancarias, ¿sí? Y este número crece el 45% solamente en lo que va de 2 años, ¿sí? O sea, 1,5 millones más de deudores morosos en 2 años. Y las personas que tienen deudas más grandes están creciendo y las que tienen deudas más chicas también, ¿sí? Entonces, ahí generamos toda una situación que termina hablando de esto, del sobreendeudamiento, ¿sí? O sea, escuchan las alarmas por deudas impagas, récord en hogares por el sobreendeudamiento y la mora que triplica el promedio en América Latina. Todas titulares y van a encontrar noticias por todos lados. Pero hay otra cosa que tenemos que ver. Nosotros, ¿en qué estamos? En una facultad de derecho, sí, en principio. Yo soy abogada, muchos de ustedes pueden estar estudiando esto también. Y justamente está la otra pata de esta mesa cuando hablábamos de los poderes, que es el poder judicial. Y el poder judicial está teniendo una explosión, ¿sí? Tremenda de juicios ejecutivos, ¿sí? Es tan grande la explosión de esta situación que a veces yo trabajo en una oficina, soy directora de defensa del consumidor en una oficina municipal, y a veces con la abogada que trabaja conmigo nos preguntamos, ¿por qué todavía no lo embargaron este hombre o esta mujer por esta deuda? Si ya tiene 1 año, si ya tiene 2, ¿por qué no dan abasto?
para embargar, porque ya no dan abasto los tribunales, porque no dan abasto los estudios jurídicos, porque hay empresas que terminan tratando de ver si pueden cobrar de otra manera, porque la industria judicial siempre, entre comillas, fue un negocio, pero con tanta morosidad y un sobreendeudamiento de expedientes, porque hay muchos expedientes sin poder resolverse, o sea que también llega la deuda de la resolución de los expedientes, no solo la deuda líquida, la del dinero, genera un caos. Y esto se está viendo. En este poder también, en el poder judicial también, porque hay una ola de juicios ejecutivos muy grande. Entonces, acá aparecen estas herramientas, ¿no? Que muchos se preguntarán cuáles pueden ser. ¿A alguno se le ocurre alguna herramienta que podamos usar hoy para, para transitar este camino de la deuda, para apalear esta deuda? Ustedes, si tienen una deuda, ¿cómo harían si no pueden pagarla? ¿Qué harían? Además de venir a escucharme a mí, a ver si encuentran una solución. Y si uno tiene una deuda, primero que todo, tratar de abonarla en algún plan de pagos, un compromiso de pago a largo plazo, ¿no? Una Bien, Analía, refinanciación, ese tipo de cosas que bien, también ofrecen. bien, Paula, bien, Analía, bien, Paula. Y les pregunto, la que quiera contestarme, si esa entidad financiera o bancaria, ¿no? O similar, no me quiere dar ese plan de pago, ¿qué hago? No suicidarse, no vale, ¿eh? Le puedo pedir a alguien, si ponele, no sé, digo, si tengo un... Porque entiendo que también muchos van a algún pariente que por ahí te presten la plata y bueno, algunos si no terminan por ahí en algún lugar más, no digo clandestino, pero bueno, sí. Y Pero es ahí una bola. es una Vos pelota, claro, es una bola de nieve. Pero no el están préstamo, el obligados préstamo. a tratar de darnos un plan de pago. La entidad, si es una entidad que está registrada, no tiene Me obligación encanta, de Analía. ofrecernos. A esto quería llegar, Analía, gracias, te agradezco. Exactamente lo que plantea Analía es un gran problema. Y ahí es donde está faltando la legislación. No están obligados. Así como el presidente dijo, la deuda de privados se arregla entre privados, el banco o la financiera, ¿sí? Puede decir, al igual que el que te presta clandestinamente dinero, me pagás en un solo pago y mañana. Y si no, bueno, ya verás las consecuencias. En un caso son consecuencias más amenazantes, más de la vida o la muerte. En otro caso son consecuencias más que pueden llegar a intimaciones, ¿sí? Juicios y demás. Ahora, no hay una obligación de darte un plan de financiación, ¿sí? Eso es una potestad que tienen, pero no es obligatorio. Lo que sí, sí, y reitero, super sí, es obligatorio por parte de todas las empresas a las que nosotros le debamos, ¿sí? A cualquier proveedor al que le debamos, es de darnos un detalle pormenorizado de nuestra deuda, ¿sí? ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació? ¿Cuánto me falta por pagar? ¿Cuánto de eso que me falta por pagar se está actualizando por interés y cuál es el interés? Si cambió del que había pactado inicialmente, por ejemplo, en un préstamo, ¿cuándo se me informó de eso? ¿Dónde consta? ¿Cuántas cuotas llevo pagas? ¿Cuántas no? Sí, por cómo la composición de la deuda. No es, todo esto que digo no es ni más ni menos que dos palabritas, con, bueno, el D en el medio, tres palabritas, composición de deuda. Nada más y nada menos. Y algo que parece que, no sé, que estamos pidiendo algo impensado, ¿sí? Parece que estamos, nada, eh, una situación, pero nunca antes vista. Y la realidad es que para endilgarnos esa deuda, para decirnos que mañana tenemos que pagar tanto dinero y para empezar a mandar mensajes hasta a el ex del jardín de infantes que tenía, más o menos, eh, tuvieron que hacer un cálculo de lo que debía, se supone, ¿sí? Entonces, justamente ahí está nuestra ventana administrativa, ventana judicial, ventana creativa, como abogados, como consumidores, como deudores, para lograr llegar a esto que Analia decía de
que nos den un plan de pago. Ni más ni menos que esta simple y llana solución. ¿Por qué? Porque como no hay una ley que los obliga, pero tampoco ellos en general nos dan esta composición de deuda lisa y llana que solicitamos, entonces ahí tenemos maneras de reclamar esta cuestión y ahí es donde aparece el plan de pago, la refinanciación y todo lo que conlleva a quedarme un poquito más tranquilo un tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a cabo esto? Y bueno, hay muchas herramientas, pero ustedes tienen que entender que la más cercana, ¿cuál les parece para llegar a un plan de pago, algo más o menos lo dijeron? ¿Cuál les parece que es la más cercana a lograr un plan de pago o una refinanciación? ¿A quién tengo que ir a pedírselo? ¿No? Con el ¿A quién mismo le pedimos? que, al que con le el mismo debo. que contraje la deuda. Al acreedor, ¿sí? Exactamente, al acreedor. Obviamente, ahí es donde aparece lo que decía Analía, esta cuestión de negarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros, simples mortales, que ponele, nunca leímos de sobreendeudamiento, nunca fuimos a la facultad de Derecho y tenemos una deuda, para hacerle entender a ese banco o esa financiera que me tiene que dar un plan de pago? Pues no voy y le voy a decir, no, porque yo entiendo que como no hay una legislación que lo obligue, usted igual no se puede negar porque usted no me dijo esto y esto, que dice el código, que dice la Constitución y todos mis derechos. No le vamos a ir a decir así, ¿no? Ni yo se lo diría decir así porque la verdad que no creo obtener una simpatía muy grande ese día de la persona que me atienda. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a los organismos que están para esto. El organismo más cercano que ustedes pueden tener, si me preguntan a mí, son las oficinas de defensa del consumidor. Las oficinas de defensa del consumidor a nivel municipal, sobre todo, son las que están hoy un poquito más ayornadas con esta temática y por lo menos pueden facultar el ámbito conciliatorio para esto. Que una deuda sea genuina no implica que yo no puedo utilizar el marco de defensa del consumidor en la sede administrativa para llevar a cabo una conciliación, traer a esa empresa, ¿sí? O ese banco, o esa financiera, ese proveedor, y decirle varias cositas. Escúchame un poquitito. Te voy a hablar un poquito con respeto. Lo primero que te quiero decir es que te abstengas de seguir notificando a cuanta persona pase por la calle diciendo mi nombre y apellido, llamando a toda la guía telefónica y los contactos que algún día soliste tener de mi teléfono, diciendo cuánto debo, cómo y a quién. Porque eso sí está penado, ¿sí? Eso sí no lo podés hacer. Que yo deba no me convierte en un delincuente, solo en un deudor. Esto grábenselo a fuego, ¿sí? Hemos tenido expedientes con multa inclusive en donde solo multamos por el trato indigno a los consumidores. Esta conducta es un trato indigno. Va en contra del 8 bis de la ley 24.240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, chicos y chicas. Vuelvo a repetir, este artículo habla de situaciones vergonzantes, vejatorias, ¿sí? Intimidatorias en las que se pongan los consumidores. ¿A ustedes les parece que hablarle a todo el mundo de la deuda que ustedes tienen no es un trato indigno? ¿No es una situación vergonzante, vejatoria, intimidatoria, más allá de que están revelando datos que no corresponde que el resto del mundo sepa? Bueno, veo mucha cara de asentimiento. Esto es así. Entonces ya de por sí tenemos un artículo hermoso que sin probar demasiado y sin lograr otra legislación específica nos protege. Nos protege de la mayoría de las empresas que están haciendo esto. Después hay otra protección también que tenemos por favor, Ley de Defensa del Consumidor, nunca te vayas, nunca te vayas. Otra cuestión es el tema de la composición de la deuda y todo lo que tiene que contener, que está en la parte, ¿sí?, de la ley donde se habla de todo lo financiero, que es el artículo 36, 37 y siguientes. Y esto también está en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Yo porque
amo mi ley de defensa del consumidor y hablo más de esta que del código. Pero esto también está en el código porque fue recogido justamente después de la reforma del 2015, en donde el código comercial se hace amigo del código civil y terminan siendo un gran cuerpo legislativo, y ahí se incluye mucha legislación de defensa del consumidor de la 24. Y entonces ahí tenemos estos cuerpos legales, además de la hermosa Constitución Nacional, en donde hay un artículo que lo habrán escuchado muchas veces, que es el 42. El 42 nos protege también del tema de ser deudores y ser tratados de manera indigna, ¿sí? Nos protege en un montón de situaciones, si ustedes lo llevan. Lo que pasa es que a veces hay que usar la creatividad, no ser literales en lo que dice. Hay un tema de un deber de seguridad, ¿sí? Que tiene tanto la ley como el artículo 42 de la ley 24240, en donde también nos tienen que proteger. Y divulgar nuestros datos no es protegernos, no es dar un deber de seguridad. Si yo contraté y después con la empresa tuve una deuda o lo que sea, vulnerar este derecho contractual diseminando todos los datos de este contrato es una falta contractual, no solo al trato digno, ¿sí? Sino al 10 de la ley 24240, al 37, al 42 de la Constitución, al 5 del deber de seguridad. Miren todo lo que estoy trayendo, ¿eh? Miren lo que estoy trayendo en una simple charlita. Entonces yo ya a esta persona ya la cansé. Ya me quiere cancelar la deuda, me quiere dar un plan de pago, no me quiere escuchar más. Entonces, pero ahora viene la otra cuestión. ¿Quién tiene mi deuda? Porque resulta que Samantha la Gruta le debía a el Banco Santander, pero el Banco Santander le vendió la deuda a Ginepro S.A. Recupero. Ginepro S.A. Recupero le vendió la deuda a un administrador de los concursos más complicados de este país que se llama Ives el Jumillano. Ives el Jumillano le vendió por el momento, provisoriamente, esta deuda solo para cobro y no para planes de pago a elosito.com. Y así vamos a seguir por una rueda de ventas de mi deuda originaria en el Santander y mi contrato original ahí por un préstamo que esta pobre persona no pudo pagar, y ahora yo me gané la lotería, tengo toda la plata, no necesito un plan de pago, quiero cancelarla ya, ahora. 18.000 millones de pesos, los pago todos de una. ¿A quién? A losito.com, ahí ves el Jumillano. ¿A quién? Pues ya me olvidé encima todos los que nombré. Entonces ahí es donde también tenemos otra beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de verdad que no los sancionamos porque nadie quiere cobrar. O sea, hay una persona con una deuda genuina que quiere pagar y que no sabe a quién. Y nadie, como el Gran Bonete, se quiere quedar con las deudas. Obviamente, muchas otras veces pudimos hacer que esa deuda vuelva originariamente a con quien contratamos. En este caso del ejemplo, al Santander. Muchas veces han recomprado la deuda si la habían vendido. O, la verdad, chicos, como consumidores, a mí si la compra, se la regala, se la dona, se la presta, no me interesa. Yo quiero pagarle al banco o con quien yo contraté y con quien yo tengo esa deuda, y todos los demás no los conozco, no sé quién son. Y a mí nadie me preguntó si mi deuda y mis datos podían pasar por todos lados. Es que ¿Sí? aparte es lo lógico, o sea, yo como deudora, ¿por qué tendría que saber a quién le vendieron la deuda? Yo le pagaría al Santander. O sea, que Santander se Bueno, arregle después. No, bueno, es pero es una un cuestión. tema, administrativamente es todo un tema. Porque es más, como dice Samantha, nosotros hoy por hoy se sancionó a una empresa, se sancionó a varias empresas, 5. y el día de hoy la consumidora quiso pagar a la empresa que nos había dicho que solamente se le podía, que esa empresa era la única que le podía reclamar,
lo dejaron por escrito y todo, y la consumidora quiso, intentó arreglar con la empresa para pagar y le dijeron que la habían vendido, así que no sabe a quién le puede pagar. Hay salida de hoy que mantiene el mismo problema. Por eso, con multa y todo, chicos. Eh, Imagínense cuando yo le tuve que explicar, porque yo no firmo la multa, la firma el secretario de gobierno, todo esto. El secretario de gobierno me miraba como diciendo, ¿por qué multamos 5 empresas por una deuda? ¿Por qué la señora no puede ir y pagar? Bueno, todo lo que les estoy explicando a ustedes, porque es algo inentendible, pero también pasa. Entonces, por eso el sistema de deuda es tan complicado. No es solo la composición de la deuda, no es solo a quién le debo, no es solo la tasa de interés, no es solo la falta de educación financiera, son muchos componentes muy complicados que Bueno, tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Que terminan haciendo que ese consumidor sobreendeudado también sea hiper vulnerable. ¿Por qué? Por Samantha, pasar, sí, perdón, perdón. una pregunta, ¿no? Porque me imagino también el caso inverso de que yo le debo al Santander y de repente viene alguien y me dice, no, ahora esa deuda vos me la debes a mí. ¿Y con qué certeza alguien, por ejemplo, una deuda muy grande, con qué confianza sí, así, toma, te pago? O sea, como que generaría muchísima duda decir, pero mira que te voy a dar toda esta plata a vos si yo le debía a Totalmente, este. O sea, es totalmente. como un... Tanto en tu razonamiento como en el de Paula antes de, ¿es lógico que le tengo que pagar al Santander? Bueno, lamentablemente la lógica en este país hace mucho que está en desuso, eh, y entonces esta práctica de vender las deudas es muy normal. ¿Por qué? Porque son tantas, sobre todo últimamente, que también, ¿sí? Oferta y demanda de estudios de recupero de deudas ha crecido una barbaridad. Entonces hay mucho trabajo, entre comillas, no lo tomen literal, sucio, que las entidades que detentan las deudas inicialmente, con las que yo contraté, no quieren hacer. ¿Qué es esto de meterse en maniobras fraudulentas, evasivas, intimidatorias, vejatorias para lograr cobrar? Eso no quieren, ellos no quieren figurar en ese tipo de trabajo. El trabajo sucio quiere que lo hagan otros. Entonces empiezan a vender la deuda para que otros la cobren. ¿Sí? De esa venta ellos reciben un dinero, ¿no? Porque toda venta sabemos todos que es a contraprestación de algo, no es por amor al arte. Por eso cuando también hay otra cuestión, cuando venden mi deuda y me dicen, no, pero yo no tengo nada que ver, no, flaco, vos por mi deuda, mía, vendiste y recibiste una contraprestación. Así que dame algún tipo de información, porque yo contraté con vos y vos agarraste y vendiste mi deuda. Entonces, como dice, ahí te doy la palabra, Jaime, como dice Julieta, y en parte lo decía Paula, yo no le voy a pagar a cualquiera que ahora diga. Entonces, ese es el primer consejo que se tienen que llevar hoy de acá y el que le dicen a todos sus amigos, conocidos, vecinos y a todo el mundo. Nunca le pago un estudio que no conozco a fulano de tal que me llama y tiene mi deuda, porque no sé quién es, no sé. Y la mayoría de las veces que me reclaman una deuda, ¿sí? Generalmente está mal compuesta, generalmente tiene los intereses mal liquidados, generalmente le agregaron muchas cosas que no deben estar en esa deuda, en esa venta de uno a otro. Capaz mi deuda la tiene hace millones de años otro estudio y nunca me llamó ni me intimó, y ahora me aparece este tercero o cuarto que, como hace la morosidad de todos los otros estudios que nunca me llamaron ni me avisaron. Entonces esto es una rueda y yo, el que paga mal paga 2 veces, dice el dicho. Bueno, acá aplica perfectamente. Yo ahí le tengo que ir a hacer el reclamo al banco, a la fintech, a la que me prestó el dinero o me generó la deuda o le generé yo una deuda por contratar con ese proveedor o esa firma. ¿Por qué? Porque es ella o él, ¿sí? No importa el objeto específico, el sujeto específico, que me tiene que dar la información de cómo, a quién y por qué le vendió mi deuda y ahora me están notificando y llamando. ¿Sí? Y es más, hasta le puedo exigir que compre esa deuda, que la vaya a robar, que no sé, que se la saque, no sé, pero que vuelva a quien a mí me prestó el dinero, con la que yo traté. Después es otra cosa la discusión de las tasas de interés, la cantidad de cuotas, pero yo eso lo puedo exigir. Jaime, Sí, profe, consulta, en base a lo que venís hablando, ¿no?
no nos conviene jugar, hablar pensando como un deudor, ¿no? Jugar con los tiempos de prescripción. A ver, ahondame más. O sea, en el sentido, porque todavía no tengo mucho conocimiento de esto, ¿no? No, no, Pero tengo decilo así, sí. entendido que, tengo entendido que depende del tipo de deuda, pasa un lapso de tiempo y estas prescriben. Y como vos Sí, mencionabas el ejemplo de que yo le debía a A y A le vendió a B, B le vendió a C, pasado todo el tiempo de estos años, ahí no jugaríamos con la prescripción. depende qué deuda se trate, ¿sí? Hay deudas que prescriben a los 5 años, otras a los 10. El tema es qué también se generó en el medio para, ¿sí? No interrumpir los plazos de prescripción. Y eso es muy complicado cuando hay varios sujetos en el medio. Si se generó algún acto interruptivo de la prescripción, vos no estás tan seguro si la deuda está prescripta. Y lamentablemente, hablando de vuelta del tema del sobreendeudamiento, lo que vemos hoy es que no son deudas de tan larga data. Ese es el gran problema que estamos teniendo sobre todo hoy. El tema de la prescripción era muy lógico de charlar y de ver, como bien dice Jaime, hace unos años atrás, cuando eran deudas viejas, que ni se acordaban, de una tarjeta que sacaron y nunca más usaron, de una cosa súper random. Pero hoy, lamentablemente, son deudas muy actuales. Son deudas de hace un año, de hace dos, de hace tres, como mucho, de cuando empezó a generarse toda esta figura grande del sobreendeudamiento, ¿sí? Y esta imposibilidad de pago para que esto se genere. Entonces, ahí también viene toda esta cuestión ligada al sobreendeudamiento, que es, habrán escuchado hablar de los hipervulnerables, ¿sí? Los hipervulnerables son personas que están muy ligadas al tema del sobreendeudamiento, porque son personas justamente o que tienen una educación no financiera, en general bastante escasa, y entonces hay un montón de cosas que firmaron, que aceptaron, que no entendieron. Y hoy, como mencionaban al principio, creo que Paula, otro tema que yo quiero tratar de meter todo en esta charla, pero se me van a ahogar, es el tema de este préstamo a un solo clic, ¿no? Esta oferta general todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ustedes vean que todo lo que es dinero está representado constantemente en apuestas, en las bitcoins, en los préstamos, en las inversiones, todo el tiempo. Abrís cualquier billetera, abrís cualquier app, todo te aparece, te aparece. En la camiseta de fútbol, o sea, antes veíamos, no sé, una marca de gaseosa, una marca de zapatilla, ahora tienen de 1000 empresas de juegos, de apuestas, de préstamos, de financieras. Es una locura. Eso es lo que va entrando en nuestro cerebro. Y entonces, Profe, sí, y ahora se me vino a la cabeza como otra cosa porque justo una amiga, estábamos hablando de eso la otra vez, pagar el mínimo de la tarjeta. Esa es no, otra. no, no, Y no. es la muerte ya. Pero bueno, y justamente mi amiga lo que me dice es, se le hizo un choclo, pero a la vez con el sueldo de ella no lo, o sea, es esto de endeudarse más de lo que uno puede pagar también. Yo ahora, haceme acordar, cuando terminé voy a dar los tips que a mí, con la no super experiencia, porque yo soy abogada, ¿sí? No soy licenciada en economía, ni mucho menos, pero más o menos los tips que a mí me parece que nos pueden servir ante situaciones de deuda, por lo menos por lo que estoy viendo hoy. Ahora, volviendo a este tema el avasallamiento de todas las publicidades, de todo, para entrar en todo este sistema de deuda fácil, ¿sí? Que antes por ahí Doña Rosa hasta que tenía que ir a averiguar del préstamo, de si le convenía, de si no le convenía. Hoy le aparece y por ahí da clic. ¿Por qué? Y porque necesitaba unos manguitos para esto y porque no llegaba a pagar la luz y ahí sacó un préstamo. Y después ese préstamo, ¿qué pasa? No lo puede pagar. Entonces saca otro para pagar esto. También la oferta es maliciosa, muy maliciosa, de parte de, sobre todo, los bancos, ¿sí? Que muchas veces a las personas, y ahí vuelvo a otro grupo hipervulnerables, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, a muchos bancos, ¿sí? Hay uno que específicamente odio, que empieza con P y termina con ANO, lo odio, ¿por qué? Porque ya entras y en la fila ya te están dando un volante, la misma del banco para ver cómo sacas un préstamo. Pará que ni entré todavía, no sé ni si cobro, si no cobro, no sé cuánto cobro, ¿sí? Y
de que estamos hablando de un cúmulo de gente desesperada que ya gana muy poco y que encima con ese poco, como no llega, está muy, muy tangible, ¿sí? Muy seducida por este tipo de soluciones mágicas que después son lo peor que les pasó en su vida, literal. Ustedes no saben la, la situación de llanto, de enfermedad que le trae a las personas, sobre todo a los adultos mayores, porque no son personas acostumbradas a que las llamen morosas, a que las llamen deudoras, son personas que les hace mal realmente. Capaz a cualquiera de nosotros dice moroso, bueno, que te recontra. Pero ellos no, ellos se ponen mal. Ellos no admiten eso, porque vienen de otra generación, vienen de la generación de que sacaban la plata así, contaban 18 billetitos, así, ¿sí? Todavía mi papá, que no tiene ni 70, saca y me pone nerviosa, no tiene tarjeta de crédito mi papá, o sea, le termino pagando yo todo, entonces la que se va a endeudar voy a ser yo, porque hasta que me pasa la plata que la tienen los billetes, no, y eso es porque la gente también es desconfiada, pero llegó un momento que este grupo de hipervulnerables no pudo más con el sistema y tuvo que ceder. Y así vamos encontrando otros grupos hipervulnerables, como por ejemplo los niños que arrancan a tener sus primeras billeteras virtuales, ¿no? Que empiezan que con, este prestamito en 2 minutos y se, sí, lo pongo acá, lo pongo en reserva, lo invierto, pero sacaste un préstamo. No, pero es para invertir, ya me lo da, después me lo... Pero sacaste un préstamo. No, pero no importa, pero no trabajás, vos solo estudiás y todo te lo paga mamá y papá todavía. No, pero vas a ver que ahora cuando yo haga esta apuesta y me va a devolver y yo lo voy a... No, no va a pasar. Ojalá, pero no va a pasar. Entonces, otro grupo de hipervulnerables seducidos que desde los 13 años puede tener una app de una billetera virtual, utilizarla, tener descuentos, tener un montón de cosas redivinas, ¿sí? Y por último, porque no quiero extenderme, ahora Julieta me va a ir apuntando si me estoy equivocando o olvidando de algo, hay un tema muy complicado con el tema del sobreendeudamiento, que es el tema de las estafas o el phishing, que es un tema por ahí para otra clase, pero que ataca mucho al tema de las deudas, porque al estar tan vulnerados nuestros datos constantemente, incluso por esta gente que se dedica a comprar la deuda, pasarla, a hablar con toda nuestra familia, nuestros contactos, todo, se empieza a generar un sistema en donde ingresan muchas veces en nuestras cuentas, ingresan en nuestros teléfonos, en nuestros mails y piden préstamos a nuestro nombre, hacen gastos que jamás admitimos ni autorizamos. Eso genera que uno tenga que reclamar, que generalmente los reclamos ante el banco son más procedentes, pero los reclamos ante una hermosa billetera que también odio, que empieza con merado y termina en libre o hago, no quiere nunca dar el brazo a torcer, todo fue genuino, todo fue sacado bien, todo fue desde el celular, con los datos biométricos, con la uña, con el brazo, con el sol, con las estrellas. No es así. No es así porque hay un montón de cuestiones que yo les mencioné al principio, como el deber de seguridad, que como ellos no actualizan constantemente, hacen que se genere esta vulneración y que yo tenga la razón en reclamar y que muchas veces esos 25 préstamos que sacaron en menos de un minuto a una persona que no sabe ni sacar uno, le tiene que alarmar a alguien. 28 transferencias de un préstamo que el otro día sancioné a un banco que la persona pide un préstamo en mercado, esa plata se la dieron de la nada, 11 millones, se la dieron, la pasó a su cuenta del banco y de la cuenta del banco salieron 23 transferencias en menos de 5 minutos. Y al banco le parece que eso está bien, que es lo que corresponde, que era el Señor, que lo hizo bajo su voluntad. No sabe ni tocar el clic para cobrar, para poner cuánto es lo que tiene que pagar este mes, de esto, de aquello, y va a hacer 5 transferencias. Don Alberto, es tu cliente, lo conoces, y si no lo conoces, investigalo. Cuando vos vas a comprar un colchón y una heladera a un supermercado, por poco te viene a buscar la Interpol. ¿Cómo vas a hacer esas compras tan grandes? Te piden autorización.
Ahora Pendorcho, Pendorchita y Pendorchón hacen 25 transferencias en mi cuenta y a nadie le parece raro. ¿Y qué hace eso? Le genera a don Alberto una deuda por préstamos que no sacó, más allá de la plata que ya le sacaron de su cuenta, que tiene que pagar. Y entonces cuando yo ahí resuelvo un expediente sancionando por el tema de la estafa virtual, hago una aclaración enorme y también le endilgo todo el tema del sobreendeudamiento al consumidor. Y ahí traigo la última parte de esta cuestión, que es qué herramientas podemos tener para el tema del sobreendeudamiento. ¿Falta legislación de sobreendeudamiento? Sí. ¿Es necesaria una legislación específica de sobreendeudamiento? Claro que sí. Y estamos trabajando en eso hace mucho. Lo que pudimos generar desde nuestro humilde y pequeño lugar municipal es lo que se llaman ordenanzas. Si no hablaron, nunca escucharon hablar de una ordenanza es como una ley municipal, ¿sí? Que rige para ese municipio. Entonces, a través de una ordenanza, que la llamamos Ordenanza de Saneamiento de los Consumidores Sobreendeudados, ¿sí? Logramos en muchos distritos, hoy ya más de 13, aunque quedamos recortos porque son 120 municipios que tienen defensa del consumidor, 135 en toda la provincia, logramos, por lo menos a los habitantes de ese distrito, poner esta ordenanza sobre la mesa o mostrársela en el Zoom, en la audiencia virtual, a la empresa proveedora que detenta la deuda y decirle, mirá, que acá hay una ordenanza en donde vos tenés que cumplir con un montón de cosas. ¿Y qué tenés que cumplir? Porque es una ordenanza de saneamiento del consumidor sobreendeudado. No es una ordenanza de quitemos la deuda del endeudado. No. Y eso lo aclaramos, ¿sí? Cuando yo por fin dije, habemos ordenanza, dije, qué bueno, porque ahora vamos a poder, con una herramienta legal, explicarle que no estamos en contra de que se paguen las deudas, que no estamos favoreciendo a deudores que se quieran hacer los bobbies, y lo digo así en criollo para que todos entiendan, con su deuda. Estamos hablando de gente que sufre sus deudas, que necesita pagarlas, como quien paga el mínimo de la tarjeta y después se quiere suicidar. Eso estamos tratando de resolver. Entonces, primero en la ordenanza hay una definición clara de lo que es el sobreendeudamiento. Después hablamos de cómo debe hacerse el reclamo para llegar a una conciliación, que es ir a la oficina municipal, ¿sí? Pedir la audiencia conciliatoria. Cuando es tema de deuda y de hipervulnerabilidad, es una audiencia mucho más rápida y celera que el resto, ¿sí? Llevar toda la prueba que tengo y la que no la vamos a conseguir ahí mismo, intimando a la empresa a la que le debo, ¿sí? Porque a veces no tengo nada, porque es una deuda vieja, porque es una deuda que no sé de dónde es, porque es una empresa que tal vez no está en el país más. Por ejemplo, hay todavía gente que tiene deuda que viene de la data de CMR Falabella, ¿sí? Bueno, esas las han adquirido bancos, el Banco Columbia. Esas deudas yo no tengo idea cómo se compusieron, de dónde salieron, todo. Bueno, esto empieza en un reclamo administrativo. Después hay principios muy detallados y deberes de ambas partes, ¿sí? Y postulados, como el que todos conocemos, que es el de buena fe contractual. Si yo tengo un contrato con una deuda, la otra parte tiene que tener una buena fe y explicarme lo que hablábamos recién, cómo se compone la deuda, y dentro del postulado de la buena fe contractual no puede revelar todos los datos de esa deuda y avisarle a todo el mundo de mi deuda. Después se tramita, se cita a los proveedores, si se hace una imputación pertinente en caso de que ese proveedor de la deuda no quiera ofrecer nada, no quiera conciliar, no traiga información, ¿sí? En caso contrario, y en la mayoría de los casos, por suerte, se celebran acuerdos conciliatorios, ¿sí? Y se logran los planes de pago, los que hablábamos con Analía, con Paula al principio, ¿sí? Se logran esos planes de pago acorde al bolsillo del consumidor, y esto también lo dice la ordenanza, ¿sí? La prohibición de capitalización de intereses, lo que se llama el interés del interés, el anatocismo, ¿sí? Todo en lenguaje claro que el consumidor comprenda, ¿sí? Y una cuestión en donde el pago que se le impute a ese consumidor, ¿sí? Sea en base de vuelta a lo que puede pagar. Yo no le puedo exigir a un consumidor que gana 1,5 millones, por más que deba 15 millones, 10 cuotas de 1,5 millones.
porque ¿con qué come? ¿Con qué vive? ¿Sí? Yo entiendo que para darle un plan de pago en donde ese señor o señora me pague, voy a tener que hacer un plan de pago a 10 años capaz, pero lamentablemente es la única forma que va a poder cumplir con su obligación. Y de esta manera ambos ganan. Por eso se llama saneamiento del consumidor sobreendeudado. Es sanear su deuda, no quitarla. ¿Sí? Y es más, me ha pasado de consumidores que vienen, se les explica esto y no quieren ningún plan de pago. Se me retoban y si no es 5.000 pesos por mes, 500 pesos por mes no quieren pagar. Y no, también hay una lógica, ¿sí? Y a esto traigo también algo que se dice por todos lados, que no me pueden sacar más del 30% de mi sueldo. Me están sacando todo el sueldo. A ver, les explico. Legalmente hay la imposición de no embargar un porcentaje, ¿sí? Máximo, hay un mínimo de embargo. Administrativamente, no. Sin orden judicial, no hay nada escrito que diga lo que yo en porcentaje tengo que embargar. Ahora, generalmente es un 30 a un 40% igualmente de lo que se puede embargar por cada deuda que yo tengo. Y ahí ya está, me dan menos, porque ya con 3 deudas me pasé del 100%, con 4. ¿Se entiende? Si todas son a 30%. ¿Qué es lo que le pasa a muchos, por ejemplo, jubilados? Cobran tan poco que tener que pagar 2 deudas ya le implica que le saquen todo el sueldo y vienen a mostrarme que no cobraron nada. ¿Sí? Entonces ahí caemos en la refinanciación. Yo les quiero dejar tips de esto y es la refinanciación en un momento de crisis desesperada y en una deuda súper grande es lo que hay que tomar, no nos queda otra alternativa, pero siempre informada, ¿sí? Informada de cómo creció esa deuda, de qué intereses, de qué se me está cobrando y acorde a mi bolsillo, a lo que yo realmente puedo pagar. Porque si yo refinancio una deuda y a los 2 meses no la puedo pagar, van a hacer la refinanciación de la refinanciación, los intereses de los intereses, y esto no termina más. En el tema de los pagos mínimos de las tarjetas, yo también lo hice, chicos. Es más, acá no lo traje, pero una filmina que yo uso cuando hablo de sobreendeudamiento es mi cara, esta con una tarjeta, mordiéndola con cara de odio, porque realmente era lo que me sucedía. Y no es que no me sucede más, muchas veces me atraso, pero ¿qué hago? Apenas salta la alarma de que este mes no pude pagar el total, ¿qué hago? Lo primero que hago es ordenarme. Tengo que sentarme, ordenar qué deudas tengo, qué deudas no, qué puedo realmente patear para fin de mes, qué no, quién realmente sé que si no le pago pasado mañana me corta el servicio, me trae muchos intereses, porque no todos son así, y ustedes lo saben, no todas las empresas se comportan de la misma manera, pero tratar de que no pase un mes sin que yo no haga un plan de pago, refinanciación o algo. Si yo estoy pagando el mínimo, lo que tengo que hacer es el famoso plan B, plan A, plan C que tienen la mayoría de las tarjetas, ¿sí? Si no puedo acceder a un préstamo en el banco ni nada, y cuando quiero hacer esa de saco el préstamo y pago todo lo que debo, ojo, hagan el cálculo de las tasas de interés entre hacer un plan con la propia tarjeta o de sacar el préstamo y pagar. Porque si yo voy y saco un préstamo en Mercado Libre o en Mercado Pago, o voy y lo saco en Ualá, ¿sí? Va a ser una tasa de interés mucho más alta que la que él suele darme el banco, o la que hasta suele darme la tarjeta para hacer el plan famoso B o el que quieran, ¿sí? Entonces, lamentablemente, a la cachetada, googleando, informándonos, nos tenemos que hacer expertos en intereses y en maniobras para alternar esos pagos. Hasta ahí es en el día a día, en donde yo todavía no tuve que recurrir a todo lo que hablábamos antes de un organismo que me ayude a ver cómo llego al pago de la deuda. Es como anticiparnos, es como a preverlo, ¿sí? El pago mínimo hoy no es negocio, es preferible saber que este mes no voy a poder pagar, entonces hago el pago mínimo para acceder al plan de pago. No hago el pago mínimo para después el mes que viene volver a pagar el pago mínimo o terminar de ver si puedo pagar. No, cuando ya apareció el pago mínimo, lo más probable es que me tengo que sentar y ver cómo planeo pagar el total en ese mes. Sea cuotificando ese resumen
o sea con un préstamo lógico, pero no entremos en la del pago mínimo todos los meses, porque ahí sí se genera mucho interés, no me deshabilitan la tarjeta sigue generando gastos, sigue generando impuestos, y eso es lo que encima hace más alta mi deuda, ¿sí? Porque mucha gente piensa que como debe ya no tiene la tarjeta activa. La tarjeta sigue generando créditos constantes mientras yo no la tenga dada de baja. Y que yo deba no quiere decir que me la hayan dado de baja, sino que me la habilitan, me la inhabilitan para el uso, pero no me la dan de baja. Nosotros cuando alguien viene con una deuda que todavía la tarjeta la tiene activa, lo primero que pedimos como una especie de cautelar es dale de baja la tarjeta a esta persona, porque solo te debe, no quiere generar más gasto y no quiere tener más la tarjeta con vos. Dale de baja la tarjeta. No, no puedo. Sí, hay un artículo en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el Diester, que dice que cuando yo pido la baja de un servicio, me lo tienen que dar y en el día que yo lo pido, sea la tarjeta, sea el teléfono, sea la luz o sea lo que sea, ¿sí? No hace distinción. Así que pido eso y si no lo hacen, tienen una posibilidad de sancionar, incluso, porque es obligación darme la baja. Lo único de malo en eso es que si ustedes tienen cuotas todavía por vencer, se hace caída de cuotas al cerrar la tarjeta o darla de baja. Y entonces todo lo que tenga cuotificado cae en un solo pago. Pero si voy a refinanciar, me conviene porque ya meto todo en la misma bolsa y me saco el tema de encima. El otro tip que tienen que saber es que cuando ustedes tienen con una entidad muchos productos en deuda o en mora, por ejemplo un préstamo, por ejemplo la tarjeta, la otra tarjeta, un giro al descubierto, y voy a pedir una refinanciación, voy al banco y pido la refinanciación por todo. Y me recontra cercioro y aseguro de que me pusieron todo ahí, ¿sí? Que incluyeron todo, porque si no después sigo teniendo otra deuda además de esta de la refinanciación, ¿sí? Estos son los tips que más o menos a mí se me ocurren. Yo entiendo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, entiendo que se tienen que llevar de acá, más allá de esto, que lo toman o lo dejan. Yo no soy la experta en tema de cómo pagar y no pagar. De hecho, soy víctima de las deudas, pero sí que se lleven de acá toda esta información de los artículos que los protegen sin una ley específica de sobreendeudamiento y que sepan que hay mucha gente trabajando para que salga una ley nacional y en su defecto una ley provincial sobre sobreendeudamiento que contenga todo esto que hablamos que están teniendo las ordenanzas municipales, ¿sí? Eh, Esto es lo que estamos tratando de hacer por todos nosotros como sobreendeudados, porque después el resto son cosas que ya no atañen a, a nuestra potestad actual. No podemos subir los salarios, no podemos generar más empleo, no podemos bajar las tasas, todas esas cuestiones que también hacen la sobrepoblación de sobreendeudamiento no están en nuestras manos, lamentablemente, ¿sí? Ramón. Sí, buenas tardes. Yo con respecto a eso, inicié una mediación obligatoria, porque directamente los intimé, porque estaban acosando a familiares y compañeros de trabajo, divulgando, como dijo usted bien claro, tanto la deuda como datos personales. Entonces, bueno, ahí los intimé y justamente por la violación al derecho a la privacidad, a la intimidad, que está tanto en el Código Nacional como también por la ley de datos personales y el trato digno, contemplado en el artículo 8 de la ley de 24240. Y le hice a los que recibían tanto a los familiares directos como a los compañeros de trabajo, responderles por los mensajes de WhatsApp diciendo que ellos no eran titulares de la deuda y no tenían ninguna relación con el deudor. Y, y en una de ellos a un hermano que también le mandaron como intimándolo, como haciéndolo responsable de la deuda, y dando datos de su trabajo como que le iban a embargar en su trabajo. Entonces ahí ya directamente los intimé y aparte que primero era un estudio de cobranzas que nombraba a una tarjeta.
Y cuando le mandamos el telegrama intimándolo a que cese con el acoso y el hostigamiento, respondió que en realidad ellos representaban a otra dos financiera y no a esa, y que la deuda ya había sido dado de baja antes de recibir el telegrama que nosotros les mandamos, pero en realidad fue porque ellos vieron que le contestaron eso en los mensajes. Entonces, cuando contestaron el mensaje, fue antes de que se recibieran la carta documento. Y ahí dijeron que ya habían dado de baja la deuda para esa base. Pero bueno, Bueno, entonces agarré y pero directamente le mandé, ahora en la mediación, agregué esas dos firmas que ellos agregaron, porque ellos dijeron que eran otras dos financieras las que estaban representando, sí, y entonces ahora las demandé a las tres financieras y está muy bien. al Está estudio muy bien jurídico. porque es como decíamos antes, las audiencias conciliatorias, las mediaciones, sirven también para traer información que no tengo, que como un simple consumidor y por la simetría de la relación que hay entre el proveedor y el consumidor, hay cosas con las que no cuento. Entonces esos elementos los termino averiguando cuando hago estas mediaciones, cuando hago estas conciliaciones, ¿sí? Así que muy bien la vía de Ramón, lo que cuenta, porque también acá es un ejemplo de cómo, por más que la deuda esté dada de baja, hay un montón de otras cosas que reclamar, si ustedes quieren, ¿sí? Incluso los daños y perjuicios y un montón de otras situaciones más allá de la deuda. Por ahí no es el métier del día de hoy, porque hoy Daño, estamos hablando perjuicio, sobre daño moral, endeudamiento. daño Sí, sí, perjuicio, olvídate. Yo englobo daño daños y putativo. perjuicios ahí, pero sí. Y hay cosas que no podemos reclamar en la vía consumeril, por eso en tema de sobreendeudamiento, nosotros recomendamos el tema de la vía de defensa del consumidor sea administrativa, porque ahí nos vamos a tener solo el tema de esa deuda, cómo sanearla, cómo pagarla o cómo darla de baja, porque capaz, como termina pasando con muchos casos, es tan poca la información que esa empresa tiene de mi deuda y como no me la puede transmitir y está en incumplimiento flagrante con el artículo cuarto de la Ley de Defensa del Consumidor y con otros, entonces termina dando de baja la deuda, ¿sí? La termina seriando, se dice, sereo de deuda. Dan de baja si hay una cuenta, serean la deuda y también, importante, otro tip que me hizo acordar el tema con Ramón, es, por favor, siempre soliciten, ¿sí? Que una vez concluida la deuda, no solo les entreguen el libre deuda, una vez abonada, sino que también los desafecten de cualquier base, ¿sí? Y o estudio de cobranzas por esa deuda. Entonces, ahí tiene un hermoso acuerdo en donde me ha pasado que yo he terminado sancionando solamente porque incumplieron no avisar que esa persona ya había pagado. ¿Sí? Y lo siguieron hostigando, lo siguieron llamando, o si seguía figurando en las bases, ¿sí? Que después se informan a Veraz y o que están en el BCRA. Entonces es importante también pedir la desafectación de los estudios y o bases de cobranzas, ¿sí? Sí, yo pedí todo eso y aparte que ya esa deuda, bueno, como ellos mismos ya reconocieron de que la habían dado de baja, aparte con el agravante que él en la central de deudores ya figuraba en categoría 5, así que era incobrable, o Claro. sea que ellos Bueno, siguieron. eso es Y importante después, también lo que trae Ramón, el y tema de, perdón, perdón, el tema de las situaciones, los numeritos que están en el BCRA como la base de cobranzas, porque cuando yo hago un acuerdo de pago es importante que sepan que si bien yo ahora con mi deuda al Santander estoy en situación 3, por ejemplo, y hago un acuerdo, el mes que viene no me pueden subir a 4, porque ya hice un acuerdo y congelé el numerito en el que estaba mi situación, ¿sí? Ahora, tampoco me la van a bajar a 1 o me la van a sacar, porque todavía estoy en un acuerdo o un plan de pago o una refinanciación, por la cual no me van a sacar hasta que yo no termine de pagar. Y eso sí está bien. Y eso lamentablemente, aunque no nos guste, implica que yo todavía estoy en un plan de pago. ¿Y a qué obedece? A que si yo vuelvo a dejar de pagar, no sería justo que me hayan quitado si yo estoy incumpliendo. Entonces, por eso, como todavía no tengo la deuda cancelada, solo adquirí un plan de pago, no me pueden subir, pero tampoco me bajan de categoría. sí, ahí también como dijo un colega, de si podía esperar la prescripción. Ahí lo que hay que tener cuidado es que si por ahí capaz que la deuda ya es vieja, esté por prescribir,
pero si uno responde a estos llamados y ya se corta esa prescripción y empieza a correr otra vez los años de prescripción, o sea que hay que tener cuidado también con eso. Tengo Ahí entendido. yo te la puedo discutir, Ramón. Una No cosa es que entendí. yo responda, una cosa es que yo responda diciendo, ay, sí, yo soy Doña Rosa, sí, tuve esa deuda, ¿cómo la puedo pagar? Y otra cosa es que te diga, no sé de qué me hablas, no sé qué deuda me hablas, no tengo idea. O sea, las respuestas para ser Por eso consideradas mismo. una interrupción a la prescripción tienen que ser contundentes. Estamos hablando de una interrupción. Cualquier respuesta o cualquier clic que yo haga no le da derecho a la empresa de decir, no, no, ya está, no está prescripta, No, por es eso un no hay que servicio. reconocerlo. No, No hay que totalmente, reconocerlo. No hay que totalmente. reconocerlo. Por lo menos No, hasta no y tener la aparte, información necesaria. no, y aparte yo hice pedí esta conciliación porque en realidad voy a pedir el resarcimiento económico, la indemnización correspondiente por todo esto. Porque ustedes lo que hacen es multar a ellas, las tarjetas, las financieras, todo, ¿no? No, Pero, no solo eso, no. Hay una figura, pero bueno, no es el tema, se llama daño directo y se le da al consumidor lo que le corresponde en concepto de daño directo, que es el daño material que tuvo. No incluye daños y perjuicios, no incluye daño moral, pero si tiene una deuda que no pudo pagar y que debería habérsele condonado o se le debería haber hecho un plan de pago, yo hago una multa también por el daño directo. No es solo el daño la multa que va al municipio, digamos, al arca municipal. Pero bueno, por eso es otro tema de consumidor, pero sí, justamente por eso está esa figura, es el 40 bis de la ley 24/240. sí, aparte yo le agregué el daño psicológico Ah, ahí y, tenés un popurrí para hacer. Hermoso. y, y sí, y físico porque también se le detectó una diabetes tipo 2 y yo lo relaciono con este El hostigamiento que venía disgusto. hace 2 años, Claro, 2 años y medio más o menos. sí, Y totalmente. por el estrés que ha sufrido, así que bueno, voy a ver qué pasa ahora. Tengo ahora dentro Hay de la semana que viene. mucha legislación apoyando estas posturas. Hay mucho fallo judicial, investiguen, muy buenos de un montón de cámaras, de juzgados, de primera instancia, de segunda, que hablan del tema de sobreendeudamiento y o situaciones similares a como lo plantea Ramón. Así que obviamente yo hablé de lo más importante en cuanto a tratar de rápidamente generar menos disgusto, generar un acuerdo, pero bueno. Si yo quiero ir más allá, hay mucha vía también, ¿sí? Julieta. Gracias. No, de nada, Ramón. Bueno, más o menos como para ir recapitulando los temas que nos fuiste comentando, ¿no? Partiendo de esta idea de que, bueno, que deudores en principio somos todos desde el momento que usamos una tarjeta de crédito, pero que hay un momento donde pasamos, ¿no? De ese lugar de deudor habitual de la tarjeta a, bueno, me estoy sobreendeudando, quizás una alerta podría ser esto cuando empezamos a pagar los gastos corrientes, ¿no? Como se denomina, por ejemplo, el supermercado o cuestiones habitales, las empezamos a tener que financiar, podría saltar una alarma y en esos casos, cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta de eso, ¿no? Puede decir, bueno, esto se me fue de la mano, se descontroló, siempre esto te pregunto, ¿no? Lo ideal no es tipo hacer pagos parciales, sino plantarse y decir, bueno, refinanciame la deuda, ¿no? Porque entiendo que también si Si uno yo hace ya caí pagos en, parciales, puede si yo estar ya caí en imputando a sí, intereses, no al capital, ¿no? Como que ahí exacto. también. Siempre va a ser mejor atajar la situación que se viene, ¿sí? De alguna forma. No generar el interés del interés. Si yo Claro, hago un pago parcial o hago un pago mínimo, genero un interés por eso, que se anexa a la deuda que ya voy a tener, que genera otro interés, ¿sí? Por no abonarla en el mes que tenía que ser, y entonces se genera el interés del interés. claro. Entonces, en todo momento, cualquier pago que haga, siempre voy a estar pagando interés, nunca voy a llegar a Nunca bajar en llego al capital, famoso pago no de salgo capital. nunca de eso. Entonces, como que ahí es tratar de, o sea, ser consciente y darse cuenta lo más rápido posible, bueno, de que uno ya se metió en este lío y de frenarlo. Pero también, bueno, una de las cosas que habíamos planteado al principio era esto, como decir, bueno, qué responsabilidad tienen estas entidades que otorgan crédito tan fácil, ¿no? Porque si uno lo piensa, no sé, alguien quiere sacar un préstamo, un crédito hipotecario y es re difícil.
Ahora, en Mercado Pago o en el banco, o sea, yo entro al banco que tengo y lo primero que me sale es un cartel que si quiero un préstamo. Ya no sé cómo decirle No, que no si quiero querés, un no, lo préstamo. tenés otorgado, Julieta, porque son Ah, tan buenos, bueno, ya te lo otorgaron. por eso, pero siempre, lo primero. Un día me voy a equivocar y me lo van a dar y bueno, voy a tener que recurrir a los consejos de Samantha. Pero digo, ¿no? Esta cosa de que hasta incluso uno parece que a ellos les conviene que pagáis el mínimo de la tarjeta porque es un negocio enorme. Digo, como que está faltando evidentemente algo que ayude y que colabore a proteger a los consumidores en eso, ¿no? Bueno, se están dando cuenta un poquito igual, de esto, porque hay bancos, sobre todo yo la verdad estoy teniendo más problemas para hacer planes de pago con los bancos estatales o públicos que con los privados. La verdad que los privados he podido por suerte generar más acuerdos, ¿sí? Pero el problema, primero, hay mucho monopolio entre banco y financiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Banco Galicia tiene también ahora tarjeta naranja, tarjeta naranja digital, la billetera de tarjeta naranja. O sea, esto ya nos genera un problema. Personal Pay, unida a Personal, a Telecom Argentina S.A. Estos monopolios no nos hacen muy bien. ¿Por qué? Porque también monopolizan la forma, ¿sí?, de tratar con el cliente o con el consumidor, y si es una forma que no es buena o no está copada, se viraliza en esa forma a muchas empresas distintas. Por otro lado, el otro problema que tenés también es que, perdón, el beneficio que hoy estamos teniendo es que muchos bancos, como por ejemplo el Banco Provincia y el Banco Nación, se están dando cuenta que no les está haciendo negocio tener más consumidores o clientes endeudados que no pueden salir de esos bancos porque cobran su sueldo ahí, no porque eligen, ¿sí? Entonces, los tienen cautivos, pero de alguna forma igualmente no les sirve tenerlos cautivos si no les pueden cobrar. Entonces, y tampoco les sirve cuando los empiezan a amedrentar con un Ramón que les hace una mediación, una Samantha que les hace las conciliaciones, y una Julieta que manda carta documento. Entonces ya llega un momento que no les conviene, tampoco les conviene judicializar por el monto que muchas veces son las deudas, porque para nosotros 15 millones es un montón de plata, 10 millones es un montón de plata, para un banco es un vuelto. Entonces, por ahí, espera para que se haga más grande la deuda, porque por eso no le conviene judicializar, ¿sí? Las judicializaciones hoy se ven después de un montón de tiempo, no se judicializan al toque, ¿sí? Y ahí tienen otro artículo que tienen que ver, que es el 10 ter, que prohíbe que las notificaciones que le llegan tengan apariencia, ¿sí?, de una notificación judicial. Eso está prohibido por la ley 24240 y hace mucho tiempo que está prohibido. Porque justamente eso hace que la gente, como decía Ramón, termine por ahí interrumpiendo la prescripción, contestando, yendo, viendo, ¿sí? Y termine incluso haciendo un plan de pago a alguien que después nunca le informa al banco al que le había comprado la deuda que yo le pagué. Y yo sigo teniendo la deuda, ¿sí? Perdón, eso es lo que le mandaron en los mensajes, como que son agentes municipales los que van a ir a ejecutarle el embargo a la vivienda, a los muebles, y eso es totalmente ilegal. Eh, es lo que yo ahí sobresalto, ¿no? Porque intiman no solo al deudor, sino a los familiares, mandan todos esos mensajes que en 24 horas van a ejecutar, y en este caso que tengo yo, al domicilio de los padres del supuesto deudor, porque hasta que no veamos la supuesta deuda, no sabemos si realmente es el deudor de ellos. Y, y justamente intiman con todo esto y creando, imagínense, que si van a ir en 24 horas a la casa de los padres, a embargarle de los muebles, cuentas, todo lo que tenga, el estrés que le produce también, ¿no? Y el Por daño. eso, otro dato a tener en cuenta también, trayendo esto a colación y que lo traje varias veces, el tema de los contactos y cómo ingresan nuestros contactos, nadie lo sabe muchas veces o nadie se da cuenta o lo advierte bien, si ustedes sí, que cuando uno ingresa y se da de alta muchas veces en la app de Mercado Pago, una de las primeras preguntas que nos hace es si deseo permitir
a la empresa que acceda a mis contactos. Y entre los famosos permitir y no permitir, que nos van llegando todo el tiempo, como el de las cookies, como el de esto y el otro, damos que sí. Ya está. Ahí tienen nuestros contactos. No es que hicieron una super investigación. Nosotros les dimos el permiso. Que es abusivo, que es una cláusula que no debe estar, súper discutible, lo tenemos re lindo para armar una hermosa sanción, pero que está y que así acceden a nuestros contactos, tanto para una estafa como para después el tema del aviso de la deuda, es así de simple, se los permitimos nosotros, sin querer. Sí, justamente el otro día estuve en una charla con respecto a esto de Mercado Pago, cuando uno le da el ok de todas las cláusulas, es increíble, porque uno no las lee, no las puede ver ni nada, pero lo que habilita es impresionante. Cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa. Sí, sí. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para después generar cómo reclamamos, dónde, cuándo, por qué. Muy bien, está muy bien. Bueno, no Bueno, sé, Julieta, si estamos querés. ya cerquita del horario, hay chicos que tienen que ir a cursar, así que Sí. quedan liberados los alumnos. Acá está Pablo, que bueno, no, se conectó un poquito más tarde, por eso no interrumpimos, pero bueno, Pablo, te damos la bienvenida. Y también quiero saludar a la profe Andrea Larroca, Samantha, que ustedes se conocen virtualmente, pero bueno, también estuvo presente en la charla. Bueno, Pablo, te cedo la palabra para que hagas el cierre. Hola Julieta Rodríguez, ¿cómo anda? Hola. Perdón, Bien, bien. perdón. Pensé que llegaba antes. El tránsito me jugó una mala pasada. Y escuché a Samantha desde las y 20. Y 23 estaba con Pobre. la cámara abierta, ya estaba escuchando de antes. Y lo que a mí, o sea, como conclusión o de todas las cosas que dice, todas las cosas súper interesantes que cuenta, una de las cosas que mencionó, bueno, vos sabés que trabajé mucho tiempo en el foro comercial, hay un colaborador que estuvo ayer con nosotros dando procesal en la Facu, hablamos, con motivo de que veníamos al café de hoy, estuvimos hablando del tema de consumidor, no hay, es mucho el tema, es muy grande, pero si yo tuviese que dos cosas, el tema de la simetría, estamos hablando del negocio más antiguo del mundo, que es el financiero. O sea, el Ujú. comercio arranca con un banco financiando los viajes de las Antillas holandesas. Estamos hablando de ese negocio. Y Samantha dice el anotosismo. El anotosismo lo conozco desde que yo entré a tribunales hace 30 años. Y está en el Código Civil, no el de ahora que modificaron en el 2014, está en el Código Civil antes de que sea Código Civil y Comercial. O sea, lo que me llama poderosamente la atención es que todavía sigamos dando o hablando o teniendo que hablar sobre los derechos del consumidor y sobre todo contra quienes tienen en contra. Ahora, después abriste un montón de ventanas que son súper interesantes. Digo, el Lehman Brothers quiebra por una cartera de deuda. ¿Por qué? Porque cuenta esto, ¿no? El traspaso de las deudas, en fin, otro negocio. Esas deudas tienen calificación. Estamos hablando de un mercado hiperregulado. Y donde los únicos que de alguna manera podrían corregir esto son los juzgados, porque tienen las herramientas para decir si una tasa de interés es abusiva o no es abusiva. Desde que yo tengo uso de razón en tribunales, se morigeraban las deudas. Y eso me hizo pensar también que los jueces cuando quieren morigerar, morigeran, porque cuando tienen que morigerar la suma de los honorarios de los abogados, van y lo hacen. No es que no se conoce, no es que no lo saben, sí se puede, no hace falta ir ni a la ley, o sea, es más fácil. Y hoy hablaba con un amigo, porque venía para acá, y me dice Mariano, con alguien que siempre solemos hablar de los mercados de capital, me dice, ¿sabes qué? Una forma sencilla, y es la mirada de alguien que se dedica al negocio financiero, desregulen. Si quieren desregular, si son tan desreguladores como dicen que son, desregulen el mercado, pero desregúlenlo de verdad. A ver cuál es el valor de la tasa, porque vos lo mencionás del monopolio, como es monopólico, las tasas o están carterizados, las tasas las fijan y entonces entonces tienen unas tasas usurarias. ¿Por qué? Porque hay dos fintechs que hacen los préstamos, porque
Y después el negocio de la transferencia de esas deudas. Y después, hace mucho, antes de que haya inteligencia artificial, me tomé como atrevido, hablé del hazard moral de los bancos. Porque los bancos, cuando prestan, tienen que hacer una evaluación de riesgo. Vos hablabas, le conozca a su cliente. Entonces, cuando conviene, usamos el KIC y hablamos de la norma norteamericana y andar a hacer este préstamo con la legislación norteamericana, no te lo dejan hacer. Entonces digo, estamos todo el tiempo y gastamos horas y ríos de tintas escritos sobre los derechos de la defensa del consumidor, y sí, va de suyo. Pero bueno, yo te agradezco que estés con nosotros. Bueno, lo de siempre, que te hayas sumado. Nosotros venimos trabajando con Julieta en esto hace un montón y es como nuestro espacio. Creo que ya merece algo de presencialidad, Julieta. Tendríamos que... Sí, yo quiero un café de No me verdad. compliques, no me Ya esto de Yo quiero un café de verdad, que no almorcé Bueno, nada. A mí me pero gustaría el no café de solamente que verdad. por ahí Te lo merece algo de pido, por presencialidad, sino favor, que Pablo. el tema abarca tantos aspectos que en una hora y media, por suerte, pasan estas cosas y nos quedamos sin tiempo y con ganas de seguir hablando, así que seguramente nos vamos a volver a ver. Pero bueno, siempre hay Está- posibilidad de hacer una segunda vuelta, porque bueno, nos ha pasado con muchos de los temas que hemos traído que son interesantes, que surgen muchas cosas, así que bueno, eso, Aparte, y bueno, confiemos que vamos a tener temas nuevos copados, vamos a tener más legislación, más saneamiento de los claro, Y consumidores, más cosas para no te proponer. quise interrumpir, Esto, vos mencionaste dos cosas, el clic, y ayer hablábamos del clic y la jurisdicción, y sobre la jurisdicción internacional, porque hay un fallo de Japo Bank Sí. que le decía a un consumidor en Argentina, hay una sentencia de cámara que decía, no, me tenés que demandar en Suiza porque mi sede está en Suiza. Y la Cámara Comercial le dijo, no, cliqueó acá, el celular está acá en Buenos Aires, vos tenés que litigar acá. Y Bueno, es y una otro cláusula tema que abusiva traía igual Pablo, eso. mirá que claro, y que ahora está Pablo ahí conectado, que ayer vino a darnos una mano, alguien que trabaja hace mucho tiempo en el Poder Judicial, me mencionaba el fallo AMLO y la gratuidad. Digo, también gran parte de esa cartera deudora, el negocio funciona porque más del 90% de los deudores no tienen acceso a la justicia, entonces no tienen manera de defenderse. Y ahí aparecen las jurisdicciones especiales del derecho al consumidor. Digo, es muy amplio el tema, no da para mucho más. Hay claro, algunos que están presentes que ayer estuvieron en clase, Pablín, que traje. Bueno, empezamos a hablarlo. Así que nada, nos yo estamos Parece viendo. Pablo como, quería bueno, hablar. te di la sí, palabra y ahora no te la puedo sacar. no, está bien, está bien. Con el doctor estuvimos ayer justamente hablando de este tema. El foro comercial, hoy por hoy, tiene esta facultad de morigerar los intereses. De hecho, ya es basta la jurisprudencia y las sentencias donde ponen un tope a estos intereses. Ya no dejan tener un interés por lo que se ve a veces por los mutuos o los pagarés, que ponen un interés abusivo del 225% y, y más allá que el Código Civil lo autoriza el juez a morigerar esos intereses, pone un tope ya del 2% de la tasa del Banco Nación Argentina. Es como que ya está, me parece que está como cerrado ese tema. Y dentro del Poder Judicial, lo que a nosotros a veces nos llama la atención, que lo hablamos ayer con el doctor Echeverry, era el fallo AMLO. ¿Qué genera con el fallo AMLO? Que también se está hablando mucho y yo creo que en algún momento se va a tener que modificar esto de poder de litigar sin gastos. Y hay mucha gente, así como los deudores que están y que es verdad, hay muchos también que con este fallo ingresan a la justicia para poder no abonar nada. Antes uno podía reclamarle a cualquiera de las partes sus honorarios. Entonces también entra en conflicto con ese pago de honorarios. ¿Quién paga al final de cuenta todos esos honorarios en caso de que el actor haya perdido? ¿Quién los abona? Es como que también entra en conflicto para nosotros, ¿no? Para el foro comercial. Pero
quiero dejarle a Ramón, que justo está exponiendo, que se quede tranquilo que los tribunales ponen un tope a esos intereses abusivos y ya no se cobran anatocismo de los intereses, que hay un tope y las sentencias están súper confirmadas por la Cámara Comercial. Quería dejar eso en claro para que no se crea que un banco o una financiera termina cobrando esos intereses abusivos. Que el No, juez... Pablín, déjame decir algo. Ayer lo decía una alumna y la pregunta que aparece en clase, vos te vas a acordar, dice, está bien lo de la gratuidad, pero al abogado cuando yo lo necesito, ¿quién le paga? Porque todos sabemos, vos vas a buscar al abogado, si la deuda es baja, el costo de acceder a la justicia, de litigar, es complejo el tema. Entonces hay mucha gente que está muy endeudada y que también acceder al servicio de justicia le resulta complejo. Entonces, pretender que lo resuelva el deudor es muy complicado porque es muy grande el tema. O sea, si el que se ocupa de calificar la deuda es el Banco Central y los bancos tienen su responsabilidad al momento de prestar y tienen que hacer su evaluación de riesgo, lo decía Julieta, ¿vos vas a acceder a un crédito hipotecario o no? Bueno, uno de los grandes problemas fue la cesión de esa cartera de deudores hipotecarios en la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le daban créditos a gente que verdaderamente no lo iba a poder pagar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del banco o del que otorga el crédito? Ninguna. O sea, ¿y cuál es la evaluación de riesgo que hizo? Le otorgó. Claro, lo que pasa es que, como decía Samantha, a veces las sumas son tan pequeñas, piensen que hay crédito de 500.000 pesos porque hay gente que necesita pagar la luz o ir a comprar el supermercado. O sea, es muy compleja la situación, como para pretender encima que el deudor se dé vuelta, vaya a un abogado, que el abogado tenga que acompañarlo, porque todos damos por entendido muchas veces que el consumidor se va a poder defender. Miren, con todo respeto, alguien que tiene que pedir tal vez una deuda, está pensando en otra cosa, tiene otros problemas. Entonces, encima exigirle que se defienda en una sede administrativa, que no conoce el proceso, que no conoce la ley. Todos presumimos que la ley la conocemos. Bueno, le voy a dar una mala noticia. No, no es así. Entonces, bueno, no podemos pretender que lo resuelva y seguir insistiendo con la ley del consumidor, los tribunales. Y yo estoy seguro que si revisamos cuánto gasta, porque eso también, esa política, vamos a revisar la política, porque muchas veces nosotros tenemos mucha fascinación por la legislación. Entonces, bueno, vamos a sacar una ley y se juntan y gastamos un montón de plata en sostener un aparato legislativo que después esa ley no se cumple y nadie hace una evaluación del desempeño de esa política pública. Es probable, señores, quiero contarles que por ahí todo lo que gastamos en esa parafernalia legislativa, en montar los tribunales especiales con gente, probablemente nos salga más caro que resolver el tema de la tasa de interés, el tema de la evaluación de riesgo de los bancos, el tema de la transmisión de deudas y las calificaciones de esa deuda, qué responsabilidad tienen los bancos al momento de otorgar un crédito. Y muchas veces porque también me ha tocado trabajar en el Banco Central como auditor, muchas veces los bancos son obligados por distintas resoluciones del Banco Central a prestar. Y hay informes, lo que estoy diciendo no es secreto, pueden entrar a los informes de la Auditoría General de la Nación sobre los préstamos que otorga el banco, la obligación que tenían los bancos de prestar crédito, de dar crédito, y a pymes, por ejemplo. Que es lo mismo, no es solamente la situación deudora, hay empresas que más No es allá lo del mismo encima, contexto. Pablo. Te interrumpo, no es lo mismo encima, Pablo, trajiste un hermoso tema porque la pyme no puede venir al organismo de defensa del consumidor No, encima, bueno, porque no, no por es eso consumidor es peor, claro, por para la supuesto. ley. Decís es Por peor, supuesto. va desamparado, ahí no le queda La otra que ir a situación es buscar el muchísimo. abogado. Sí, por supuesto. Por eso. No, Bueno, yo, tenemos que ir cerrando porque Julieta me conoce. Yo empiezo, tomo envión y me vienen a buscar, me pedí la tocan los. palabra y chao, ¿no? No hay Chao, Por Julieta, eso no. le dije Que que no la venga a 6 menos interrumpa. cuarto No la la interrumpa. próxima. Nos vamos. Disculpe, Bueno, se tendrían que Entramos haber temprano, la próxima entramos temprano. Sí. Decía Enrique Guti, la próxima nos juntamos con más tiempo. Claro, Bueno, claro. perdón, porque Ramón, vos tenés la mano disculpe. levantada, si querés decir algo, que- así ya sí, cerramos.
quería agregar con respecto a lo que estaban hablando de la gratuidad. La mediadora me negó la gratuidad de los adelantos de honorario. Me los hizo pagar. Me dijo Por que no eso, corresponde. por, Me dijo por que no eso, corresponde. por eso por eso nosotros vemos que Claro. choca esto de la defensa del consumidor con los honorarios, porque para algunas cosas sí es Sí, y gratuidad para otras y no. para otras no. Como dijo el doctor, la chica ayer en clase dijo, Está y por yo no ahí, le la vi que puedo, participó. no le puedo cobrar, no puedo no cobrar, y el abogado tiene que cobrar. Claro. Yo como le digo al cliente, mira, vos tenés razón, el banco te está cobrando una tasa usurera, pero yo te tengo Exorbitante, que cobrar, es el nombre. yo te tengo que cobrar. Entonces ahí también entra en choque. Bueno, ¿Cómo pero cobro vamos yo? pero estamos todos, voy a hacer Pero un bueno, minuto. es un La tema otra vez largo, es un Nicolás tema decía, para hablar cuando hablábamos en de dos cafés. compliance, cuando hablábamos de cumplimiento normativo y todo el régimen de cumplimiento normativo para las empresas, ese juego de huevo podrido, nos vamos trasladando la culpa. Bueno, esto es lo mismo. Los bancos van trasladando la deuda, el Estado va trasladando su responsabilidad de resolver el tema hacia los ciudadanos, al consumidor. ¿Y cómo puede ser? O sea, no Y hay puede que, ser así. todavía sigue vigente el impuesto al cheque. Ya los cheques son virtuales y sin embargo Es verdad. Seguimos abriendo sigue. ventanas. Bueno, Seguimos sí, abriendo Por eso, ventanas. Abramos más ventanas, chicos. No, cerremos porque mi capacidad mental no nos está dando ya, ¿eh? Nos Bueno, vemos, vamos a nosotros porque nos tenemos que organizar y tenemos vamos a muchos agregar juicios otro. tenemos muchos juicios. nosotros estamos con Pablo, que organizamos el café, dispuestos para recibir propuestas de temas, todo, así que bueno, estamos todos en contacto y la idea, nosotros tenemos un encuentro por mes, así que todos bienvenidos para proponer temas y para sumarse. Bueno, Para cerramos enriquecer. oficialmente el encuentro. Muchas gracias a todos por sumarse y bueno, muchas gracias Samantha por acompañarnos hoy y por la excelente charla que nos diste. Gracias Bueno, a ustedes. Gracias. Gracias. nos vemos Gracias, Samantha. el mes que viene y la semana que viene con todas las actividades que tenemos. Chao, chao. Esto